Bien, continuando con programas de esta mañana, tenemos una conferencia Trauma por Suicidio. Continuamos precisamente con el tema del trauma. Este está a cargo de la doctora Claudia Lorena Castellanos. La doctora Claudia es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, especialista en psiquiatría por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestrado en Dirección de Organizaciones de Salud en la Universidad Tecnológica de México, secretaria de la sección de Literatura y Salud Mental en la Asociación Mundial de Psiquiatría, miembro de la sección de Psiquiatría Transcultural en la Asociación Mundial de Psiquiatría y miembro del Grupo Latinoamericano de Estudios Transculturales. Actualmente asistente de la Dirección General del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones. Doctora Claudia. Bien. Empezamos con el tema trauma por suicidio. Me gustaría empezar con la pregunta, ¿qué pasa cuando alguien muere? La respuesta obvia, los seres queridos pasan por un proceso de duelo. Esto es algo que todos aquí conocemos bien. Las fases de duelo, según Kubler-Ross, la negación, la ira y la negociación no se dan de una manera lineal, pero la meta y el objetivo de esto es que finalmente se alcanza una aceptación. Esta es una reacción normal al dolor por una pérdida y aunque es un proceso individual, las relaciones que tenemos con otros van a afectar en cómo se sobrelleva. La forma en la que comprendemos el duelo tiene que ver en cómo conceptualizamos la muerte en la cultura a la que pertenecemos y incluye varias esferas, la espiritual, la física, emocional, social, conductual y la cognitiva. Cuando estamos pasando por un duelo, la familia es un gran soporte. Entonces, la manera en la que podemos participar con nuestra familia en el funeral, en aniversarios, rituales o algunas otras fechas que hayan sido importantes, va a ayudar a que lleguemos a ese proceso de aceptación de una mejor manera y una manera más rápida. La comprensión y la amabilidad son factores que van a generar también que este proceso sea muchísimo más sencillo. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien se suicida? ¿Este proceso de duelo es igual? Empezando con el concepto de qué es un superviviente, en la suicidología se tiene que este concepto para las personas que pierden a un ser querido por una muerte por suicidio. Tenemos personas que son expuestas al suicidio, convivían con la persona, lo conocían de alguna manera y pueden tener una reacción, pero suele ser transitoria. Por otro lado, los afectados por el suicidio son personas que ya experimentan una angustia psicológica significativa, ya sea a largo o a corto plazo. Y entonces estas personas suelen ser familiares, pareja, amigos, pero no necesariamente solo ellos, pueden ser compañeros de trabajo, vecinos, realmente depende mucho del tipo de relación que hayan tenido con la persona que se suicidó. Y el duelo por suicidio, les preguntaba si consideran que es igual. No lo es, y no lo es por muchos factores. Entre ellos hay varios procesos que, si bien también ocurren en otros duelos por cualquier otra muerte, son más intensos o más prolongados cuando la muerte fue por suicidio. Y hay otros factores, otros procesos que solo se llevan cuando la muerte fue por suicidio. Entre estos tenemos las creencias religiosas. ¿Qué pasa si en mi religión el suicidio es un pecado mortal? ¿Qué pasa si quiero tener una misa para mi ser querido, pero no puedo llevarla a cabo? Una opción que tengo es mentirle a la iglesia, pero dependiendo de qué tan religioso sea, eso me va a generar conflictos. Entonces puedo optar por ser honesto y que no me lo permitan, o mentir y vivir con la culpa de que le mentí a la iglesia. Y otro proceso muy particular de cuando hay un suicidio son los procesos legales por los que tiene que pasar la familia, que no tiene que pasar alguien cuando pierde a un familiar o a un ser querido por cualquier otra causa. ¿Qué pasa si en mi familia es una tradición que las personas sean cremadas y tenemos una urna en la iglesia y tenemos al bisabuelo, al tío, al abuelo y a todos ahí?
¿Puedo cremar el cuerpo de mi familiar o de mi ser querido cuando se suicidó? Sí, no, ¿por qué? Precisamente, cuando hay un suicidio se cataloga como una muerte violenta y entonces se abre una carpeta de investigación. Rara vez la carpeta de investigación, por más claro que haya sido el hecho, va a ser cerrada antes de que tengamos que tomar la decisión de qué hacer con el cuerpo, y entonces no importa si la tradición familiar es cremarlo, tengo que tener el cuerpo disponible para que sea exhumado en caso necesario. Y entonces, otra particularidad cuando alguien se suicida es que los dolientes ven al suicidio como una elección, como un acto voluntario, y no suelen comprender bien qué conllevó realmente, qué generó el suicidio. Entonces pueden preguntarse si no le importaron los demás, si la relación que tenían con ellos no fue suficiente para que se mantuvieran con vida, cómo pudo hacerme esto, no me quería. Hay una incertidumbre y una necesidad obsesiva por dar una respuesta al hecho. Esto también ocurre en otros duelos, pero la clave es que es obsesiva y además es más difícil de alcanzar. Cuando hay una muerte por cualquier otra causa, incluso si fue traumática o inesperada, si fue un accidente, si fue un homicidio, dar una respuesta puede ser más sencilla porque la culpa va a ir dirigida hacia afuera. ¿Por qué lo mataron? El país es muy inseguro, el gobierno no nos cuida, etcétera. ¿Por qué se accidentó? El otro conductor iba borracho. Da coraje, es difícil, pero no se queda ahí la culpa. Cuando alguien se suicida, la culpa puede ir dirigida a mi ser querido, principalmente, y entonces tenerle coraje a la persona a la que le estás llorando no va a ayudarte a sobrellevar el duelo. Puede ir dirigido a ti mismo, lo cual además es un muy mal pronóstico, a mayor grado de culpa, y se asocia más a estrés postraumático. Y si va dirigido a otros, suele ser a otros del mismo entorno familiar o la misma red social, y entonces, lejos de apoyarse, se van a estar peleando o echando culpas. Y esta parte me faltó. Esto es aún peor si no había un historial previo de intentos de suicidio, porque la muerte llega más de sorpresa y entonces es más difícil generar una narrativa que permita sanar. Incluso puede haber esta necesidad de estar en constante negación, intentar convencerse de que no fue un suicidio, se tropezó, no quería morir, quería llamar la atención y se le fue de la mano. Y entonces esta negación no te va a dejar avanzar y llegar a la aceptación tampoco. Y entonces no solo hay una necesidad obsesiva de encontrar una respuesta, sino que es muy difícil encontrar una respuesta y es muy difícil que esa respuesta sea satisfactoria. Entonces, no encontrar una respuesta se asocia también a altos grados de insatisfacción, sentimientos de vacío, a la pérdida del sentido y la confusión sobre el propósito de la vida y a cuestionarse la propia identidad. Hay 3 condiciones que ocurren muy frecuentemente cuando hay un suicidio: la culpa, los secretos y el aislamiento. Los secretos, ¿por qué? Es muy común que la gente sienta vergüenza cuando pierde a alguien por suicidio. Entonces, lo que ocurre es que quieren mantener el secreto, pero ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos dicen que alguien falleció? ¿Y qué le pasó? Entonces, ya no solo es un secreto, es una mentira, porque tengo que crear una historia de qué le voy a estar contestando a la gente. Y entonces se van a generar acuerdos implícitos o explícitos de qué vamos a decir y a quién le vamos a decir. Y lo más común es que no sea realmente un secreto, sino que sea un secreto a voces. Y entonces los familiares o la red alrededor de la persona que se suicidó sí saben, pero no saben que saben, o no van a ser abiertos respecto a qué saben y entonces no lo van a hablar, no van a compartir sus experiencias y no van a compartir sus emociones. ¿Por qué? Es que el suicidio, a diferencia de otras muertes, está estigmatizado. El estigma, las actitudes que tiene la sociedad hacia el suicidio son negativas, no solo hacia la persona que se suicidó, sino hacia sus familiares. Esto se asocia a un mayor problema para afrontar el duelo, a un menor crecimiento personal y además a un mayor riesgo de suicidio de los supervivientes.
Estos sentimientos de culpa pueden tener que ver con el sentimiento de que no debió haber ocurrido la muerte, de que algún acto u omisión ocasionó el hecho, de que pudo haberse evitado, si no hubiéramos discutido, si lo hubiera obligado a ir a terapia, si no lo hubieran corrido, si su novia no lo hubiera dejado. Estos si hubiera tampoco van a ayudar a la persona a una aceptación. Y todos estos factores se interrelacionan y van generando que la persona se aísle. Les pregunté antes si el duelo era lo mismo cuando una persona muere por cualquier otra causa a cuando muere por suicidio. Cuando normalmente perdemos a alguien y nos preguntan ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Falleció fulano? La respuesta de los demás suele ser un gesto, palabras de empatía, incluso algo de contacto físico para hacerte saber que te acompañan, que se sienten mal por tu dolor. Cuando alguien avisa que perdió a alguien por suicidio, suele generar incomodidad, mucha. Y entonces esas palabras de apoyo, ese estoy contigo, se queda en un silencio, unos segundos y un intento sumamente incómodo de cambiar de tema o irse. No estamos preparados para responder a esto, no es algo a lo que socialmente sepamos qué hacer. Las normas de interacción social se ven muy alteradas. En este esquema es muy básico respecto al duelo por otras causas de muerte. Frecuentemente nuestros allegados incluso se van a acercar más a nosotros, personas que a lo mejor no eran tan cercanas o que lo eran antes y ya no, pueden buscarnos y preguntar cómo estamos, querer asegurarse de que estamos bien, pero cuando hay duelo por suicidio la incomodidad les gana y entonces mi red social en lugar de fortalecerse se va a empobrecer. El suicidio genera incertidumbre en cómo reaccionar. Las personas ajenas pueden preguntarse, ¿las personas que pierden a alguien por suicidio deben ser tratadas igual que otros? ¿Cualquier otra pérdida? ¿Debo tratarlos de forma especial? ¿Y cuál es esa forma especial? Entonces, todos estos factores, estas peculiaridades que les menciono hacen que el duelo sea más prolongado, que haya peores problemas de salud, tanto emocionales como físicos. Se asocia a un mayor consumo de drogas y de alcohol, angustia psicosocial y vergüenza por el estigma, hay una mayor probabilidad de abandonar el trabajo y hay un mayor riesgo suicida en los supervivientes, como les mencionaba, sobre todo en el primer año. Y entonces, ¿qué pasa? El suicidio puede generar trauma y el trauma puede generar suicidio. El trauma ya han mencionado varias veces desde el día de ayer qué es lo que implica. Es un evento o un suceso a corto o largo plazo que supone una amenaza excepcional, es una magnitud catastrófica, sobrepasa mis recursos y esto suelen ser situaciones que desencadenarían una crisis en casi cualquier persona. Cuando se pierde a alguien por suicidio, sí puede representar un trauma, se puede experimentar por recuerdos angustiosos, disociación, disregulación emocional, y las personas que están en un duelo por un suicidio son más susceptibles a generar un trastorno de estrés postraumático, pero esto no es una regla. El duelo por suicidio y el estrés postraumático no hay, o no a mi conocimiento, estudios que nos digan realmente una prevalencia asociada al evento específico. Sin embargo, el duelo por una pérdida inesperada o repentina sí genera estrés postraumático en un 14% de las ocasiones. Hay factores de riesgo que para generar estrés postraumático cuando alguien fallece por suicidio: el haber sido testigos del acto, el haber sido informados previo a realizarlo. Muchas veces las personas llaman para despedirse de alguien en particular y ese alguien puede intentar evitarlo y no lograrlo y entonces queda la culpa, y además puede que esto genere que es el primero en encontrar el cuerpo. Y estos recuerdos angustiosos van a ser imágenes muy dolorosas que lleguen de manera intrusiva a la persona y fomentan un estrés postraumático. Estas circunstancias suelen asociarse al miedo, al horror de lo que vieron. Sin embargo, no es necesario que la persona haya visto el cuerpo para poder desarrollar estos recuerdos angustiosos o estas imágenes asociadas al estrés postraumático. Basta con conocer cuál fue el método del suicidio
o imaginarse, tener una idea de cuál pudo haber sido, para que mi mente cree las imágenes. Y entonces, aunque yo no tenga recuerdos del cuerpo o de lo que sucedió, mi mente se va a encargar de estarme molestando con ellos. Toda esta catástrofe la va a crear mi imaginación y va a fungir como un recuerdo angustioso en el caso de desarrollo de estrés postraumático. ¿Cuál es el impacto de esto? Bueno, a nivel mundial hay cerca de 720,000 suicidios por año. A nivel nacional, en 2024 quedamos en 9,000. Y en Jalisco se movió un poco el señalamiento, pero estamos en 655 a las cifras del 2024. Esto me pareció relevante porque el impacto de una muerte por suicidio afecta a corto y largo plazo, pero hay estudios que dicen que por cada suicidio hay hasta 135 personas afectadas. Y entonces, ¿qué pasa si lo multiplicamos? 720,000 suicidios por año, por 135 son 97,200,000 personas afectadas por suicidio al año. En México, 1,215,000 y en Jalisco serían 88,425. Hay otros estudios que dicen que al menos 1 de cada 5 personas va a tener una experiencia con el suicidio de alguien a lo largo de su vida. O sea, si aquí somos 500 personas, aproximadamente 100 personas ya experimentaron esto. Y ojo, esto es hablando de nuestra red social. Obviamente, siendo psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, probablemente 500 de 500 ya tuvimos esa experiencia, pero esto es específicamente de nuestra red social. Y entonces, el abordaje. ¿Cómo abordo a alguien en duelo por suicidio? Es importante recordar que el duelo no es un proceso patológico. Incluso si fue por suicidio, no es una psicopatología por sí misma. Por lo tanto, no requiere un manejo de psicoterapia o un manejo psicofarmacológico. Pero, como vemos, la asociación entre estrés postraumático y duelo por suicidio es elevada. Entonces, tenemos que tener esto en mente para hacer una evaluación personalizada y buscar síntomas de trauma o de estrés postraumático, dependiendo el tiempo en el que llegue la persona con nosotros, para poderlo detectar, porque hay conductas que podríamos pensar que son reactivas y que ya no son reactivas, ya están rayando o ya son síntomas, ya son características patológicas. Entonces, la detección, debido a la alta asociación de estrés postraumático en los supervivientes, tenemos que tener la pericia de buscarlo de manera intencionada, porque frecuentemente estas personas no son diagnosticadas, y si no son diagnosticadas, no son tratadas. Entonces, podemos hacer uso de escalas o podemos hacer una entrevista clínica semiestructurada basada en los criterios, pero es importante que tengamos en mente, tenemos que buscarlo. Todo esto para poderlo prevenir. A lo mejor la persona no llega con nosotros ya con un estrés postraumático, llega en una etapa temprana, pero si detecto que la causa de su duelo fue un suicidio, tengo que preocuparme en evaluar si hay algún otro factor de riesgo o ya hay algún síntoma de trauma para poderlo prevenir de alguna manera, poderlo abordar de una mejor forma. Y es que las terapias centradas en el trauma son de gran ayuda en estos casos. Es fundamental que el evento traumático sea parte de su narrativa, no evitarlo. La sociedad ya lo evita, toda su red de apoyo lo está evitando. Si están con nosotros no es para que hagamos lo mismo. El problema es que a pesar de ser profesionales de la salud, para nosotros también es incómodo. Podemos saber qué implica, podemos saber mucho en la teoría, pero no deja de ser tabú. Entonces sigue siendo incómodo y es algo que tenemos que hacer a pesar de la incomodidad. Tenemos que validarlo y ayudarlo a que reconozca que su duelo es legítimo y que es legítimo que lo lleve a un nivel familiar y social, que no es motivo de vergüenza y no debería de ser un tabú. La psicoeducación incrementa el entendimiento de los factores que se asocian al suicidio y el entenderlo va a facilitar el duelo.
tenemos que ayudar al desarrollo de habilidades para que afronte la pérdida, a que exprese su dolor y a que desarrolle vínculos sociales que le sean seguros. Hay que guiarlo en la búsqueda de un significado. Como les comentaba previamente, es un factor de mal pronóstico el no lograr obtener una respuesta. Entonces, el guiar a la persona en cómo encontrar un significado implica que se desarrolle una explicación de la muerte que disminuya el malestar psicológico, porque muchas veces sí lo encuentran, pero no lo disminuye. Si se echan la culpa, no está ayudando. Entonces, esta narrativa tiene que ser una explicación realista y justa de lo sucedido, por qué sucedió y qué responsabilidad realmente debe asumir el superviviente. Muchas veces los si hubiera incluyen escenarios que ni siquiera eran físicamente posibles. Si lo hubiera visitado, estabas en otro país. Si le hubiera llamado, no hablaban en 2 años. Entonces, esos hubiera ni siquiera eran cosas que de verdad hubieran pasado. Entonces, se tiene que ayudar a que la persona, el superviviente, llegue a hacer las paces con todo esto. E importante, aceptar los puntos ciegos de la narrativa. Aceptar que la única persona que puede confirmar o negar la narrativa que se están haciendo no está, es el fallecido. Y está bien, no hay otra manera. Y pues como conclusiones, tenemos que sensibilizar a la población a través de la educación, tenemos que abordar esquemas que sean específicos en contra del estigma para la población y también para nosotros mismos. Si nos es incómodo, tenemos que trabajarlo nosotros para poder trabajarlo con nuestros pacientes. Es necesario que cuidemos y apoyemos a los supervivientes de suicidio, incluso si no tienen un trastorno de estrés postraumático o todavía no hay algo que sea patológico. Hay que identificarlos y generar apoyo en sus redes. Y pues el detectar y actuar de manera oportuna hace que el tratamiento sea más eficiente. Hay que tener presente que un trauma por suicidio o el perder a alguien por suicidio aumenta el riesgo de suicidio. Entonces, cuidar a estas personas es una estrategia para prevenir más suicidios. Deben de ser estrategias que impliquen intervenciones comunitarias y sociales, y el tabú junto con otras medidas de prevención deben abordarse abiertamente, y pues es fundamental que con todo esto logremos cambiar la conciencia psicosocial poco a poco. Y perdón por irme tan rápido.